Allí se da la particularidad que estamos en una zona, en una región de una fuerte impronta productivista. Digo, el sector metalmecánico en la zona de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Departamento de Belgrano tiene esa impronta, capital nacional, diría, de las pymes, pero que tiene que ver con esa mirada del desarrollo de la economía, tiene que ver con la generación de trabajo, tiene que ver con transformar materias primas y que genera ese valor agregado tan indispensable para que la economía progrese, que genere dólares con la exportación y que no esté limitado solamente a la exportación de granos. Entonces, una región que tiene esa impronta de cultura del trabajo, la cultura de producir, de transformar, y ahí es donde uno también aprende de la economía real, porque muchas veces escuchamos los datos de la economía nacional y se habla solamente de valores de la bolsa, de una venta de una letra, del valor del dólar, y quienes generan ese valor agregado, quienes generan esa economía real, son los que todos los días se levantan tempranito, van a esa fábrica, producen, y bueno, creo que ahí es donde nosotros desde la política tenemos que escuchar y tenemos que seguir aprendiendo, que es necesario que la política tome decisiones en las gestiones de gobierno que favorezcan o que acompañen de alguna manera al sector productivo. Pero también está ese otro sector de la economía, pero también de la propia sociedad, donde se involucran los cooperadores en ayudar a que las escuelas funcionen, donde están sus hijos. Y ahí tenemos que acompañar también, porque en este momento la provincia comienza a discutir una ley de educación. Y ese relacionamiento con los cooperadores, con los docentes, con la comunidad educativa en su conjunto, nos permite tener insumos necesarios para que después esas leyes salgan de la manera que corresponde. Entonces, cuando nos acercamos a los centros de salud, donde están esos cooperadores que están en la comisión directiva, en la comisión administradora de los ANCO, son gente que también que colabora fuertemente y se compromete, porque muchas veces en los pueblos pequeños lo único que tienen es ese centro de salud. Y hay que fortalecerlo. Los gobiernos locales invierten recursos, el gobierno provincial invierte recursos y también la sociedad civil se compromete y genera otros recursos para complementar esa tarea. Entonces también ahí estamos cerca escuchando y haciendo algunas contribuciones. Y también están los ambientalistas, como los tenemos en Cañada o en Cargañá o en Correa o en cualquier otra localidad, y que también aportan mucho de sí, porque hay un tiempo que lo dispensan para limpiar el río o para forestar o para separar residuos, y todas esas son acciones positivas. Y ahí sí, donde también tenemos que estar al lado, codo a codo, para generar, a veces se hace una actividad determinada y acompañando al legislador para que de alguna manera se legisle en ese sentido, pero fundamentalmente de estar presente en ese territorio. Bueno, creo que ahí esas son acciones positivas que tratamos de tomar, de acompañar, y que después se transformen en proyectos de ley, en algunos casos, y en otros casos tratar de acompañar ese proceso y que se sigan dando transformaciones positivas. Creo que hay una mirada estratégica del gobierno de Maxi Bullaro en términos de acompañamiento a la infraestructura que se vio cristalizada en la ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe, en las 3 vías, en la obra que está llevando adelante en la Ruta 91 con su desvío Giardino, que va a permitir que todo el tránsito de carga, transporte de carga, pueda llegar a las terminales portuarias de la mejor manera, no afectando a los vecinos de la Villa de la Ribera y de Cerodino, de Totoras, que de alguna manera ese transitar constante, permanente y sobre todo en la época de cosecha, abarrotan todo ese tránsito. Por lo tanto, hay una inversión millonaria que supera los 60.000, 70.000 millones de pesos invertidos solamente en esa obra. Después se sigue el camino a la cremería, como lo ha expresado el ministro Lisandro Enrico, que también le permite a la ciudad de Puerto San Martín, que cuando viene por la A012 pueda también llegar a la zona de puertos. Entonces, la provincia está sola haciendo estas inversiones, como la hizo en el aeropuerto, como está haciendo en la avenida Jorge Newbery, que lo que se demuestra es que hay un fuerte compromiso con el trabajo, con la producción, con el sector que de alguna manera también aporta mucho al desarrollo económico de Santa Fe. Y en ese sentido
se suma lo que martes 30 de junio se inaugura el Palacio de Justicia en Santa Fe, pero se inauguró semanas atrás en Casilda. Entonces hablamos también de justicia, de inversión en seguridad. Recién me decías, se va a evaluar fuertemente el tema de la política de seguridad y va de la mano de la justicia, inevitablemente. Entonces la inversión que se está haciendo en términos de equipamiento hacia las fuerzas de seguridad, entre las políticas que se han llevado adelante, que la propia legislatura también ha acompañado en votar leyes que les sirven como herramientas para que transformen justamente la política de seguridad de la mano de la justicia y de las obras de infraestructura que lleva adelante el gobierno provincial. Entonces creo que también el vínculo que construye Santa Fe, el gobierno de Santa Fe con los gobiernos locales es fundamental para ese entramado donde los ciudadanos en las pequeñas localidades, en las medianas localidades y en las grandes ciudades como la ciudad de Rosario o Santa Fe, también hayan una política activa en términos sociales y que ese entramado que se constituye con el trabajo de los ciudadanos, con los gobiernos locales, con los legisladores, con el gobierno provincial, nos permite tener una fuerza en las políticas públicas que van transformando todos los días para mejor la vida de los santafesinos. Creo que hay una rica historia. Santa Fe en 2019 con la gestión de Miguel Lifchi aprobó en la Cámara de Diputados en aquel momento un proyecto de ley que tiene 237 artículos. Cuando llega al Senado se frenó. Nuevamente hace el mismo intento, ya presidiendo la Cámara de Diputados de la provincia, se vuelve a aprobar. 11 de junio del 2020 se presenta el proyecto actualizado y que en el 2021 se aprueba, vuelve a frenarse en el Senado. Entonces la decisión política que se tomó este año puntualmente, a partir de la reforma constitucional, es que los santafesinos necesitamos una ley de educación. Esta decisión consensuada con los partidos que componemos el Frente Unidos, entendemos que esto se va a poder avanzar porque se aprobó ya en la Cámara de Diputados y está pronto a aprobarse en el Senado de la provincia una comisión tripartita, donde integrantes del Ministerio de Educación, junto a senadores y diputados de la provincia, de los cuales participamos de la Comisión de Educación, vamos a llevar adelante una comisión redactora, vamos a llevar adelante una comisión que permita habilitar la palabra para los educadores de toda la provincia, en todas las regionales, en todos los departamentos, donde la sociedad civil pueda expresarse, donde los cooperadores, los docentes, el personal directivo, los estudiantes puedan dar su mirada de los temas centrales que tenemos que incorporar a este proyecto de ley que ya tiene 5 años, que se había constituido en aquel momento del 2021, con la gestión cuando Miguel Lifchi era presidente de la Cámara de Diputados. Ese proyecto entendemos que es necesario incorporarle o actualizarle el tema de la educación digital y las nuevas tecnologías. Me parece central en la formación docente. Hablar de bienestar docente y formación docente es, de vital importancia para este nuevo proyecto de ley. Como lo es la educación digital, como lo es también pensar ese bienestar educativo con mejores salarios, pero también con una inversión sostenida de los gobiernos, que el actual, pero los que van a sucederlos. Y también pensar la educación para el mundo del trabajo. Sin ese vínculo es muy difícil poder pensar que los jóvenes de hoy puedan pensar en esas nuevas modalidades laborales que se van transformando en el mundo. Ya las entidades bancarias, por ejemplo, como ejemplo, ya mucho virtual. Los puestos de trabajo se van decreciendo. Las empresas de peaje se va de alguna manera tecnificando y eso achica los puestos de trabajo. Entonces hay una nueva modalidad de trabajo que necesitamos incorporarle en la formación laboral, pero fundamentalmente también esa educación que piense en este nuevo tiempo. Y nos parece también importante que incorpore esta discusión las cuestiones de contenido, fuertemente de contenido. Hoy en el mundo dicen, bajemos el uso, corrijamos, vayamos para atrás, vamos para adelante. Finlandia, Noruega, Australia, Francia, dicen ya no tanto el celular, para más edad. En la infancia, no, el juego. Ya Francesco Tonucci nos decía desde muchas décadas atrás la importancia didáctica del juego.
Y ahí tenemos que pensar que ese es el eje. O sea, que no sea el juego del teléfono, que no sea que los adultos le demos el teléfono a nuestros nietos, a nuestros hijos, de tan temprana edad. Eso tenemos que corregirlo, porque eso es una responsabilidad de los adultos. Y también la educación tiene que decirle no, porque afecta a la salud y afecta a los aprendizajes. Entonces eso tenemos que discutirlo, ponerlo con fuerte énfasis en esta nueva legislación que estamos comenzando a conversar, a discutir, porque tenemos ya elementos de base, pero tenemos que ir pensando en el futuro. Por eso tenemos un gran desafío por delante.